Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. América Latina sigue fortaleciendo su unión y soberanía. La integración latinoamericana continúa consolidándose a través de organismos regionales como UNASUR, ALBA y Mercosur. Mientras tanto, la región ha ampliado sus relaciones con China y Rusia, diversificando sus opciones comerciales, tecnológicas y productivas. La influencia de Estados Unidos en América Latina ha disminuido y la región, rica en recursos estratégicos, se convierte en una potencia mundial. El controversial método de extracción de gas en Estados Unidos, conocido como fracking, ha sido denunciado como una manera de forzar una baja en el precio del petróleo para debilitar a países petroleros como Rusia y Venezuela. El fracking es una técnica muy criticada por ambientalistas por los graves daños causados a la tierra y sus efectos contaminantes en los sistemas de agua potable. El gobierno de Obama ha promovido el uso del fracking para aumentar la producción de gas natural y petróleo en Estados Unidos. Sin moral ni ética, la inteligencia estadounidense contrató a nazis después de la Segunda Guerra Mundial para realizar acciones de espionaje contra la Unión Soviética. Según documentos desclasificados del gobierno estadounidense, un mínimo de 1,000 nazis fueron empleados por agencias estadounidenses como espías durante la Guerra Fría. Unos de ellos habían sido hasta calificados como criminales de guerra, pero eso no impidió a los servicios de Estados Unidos de contratarlos. Sigue creciendo y consolidándose la integración y cooperación latinoamericana. La inauguración de la sede de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Ecuador, tanto como el avance de mecanismos de cooperación como ALBA, Mercosur y CELAC, pues evidencian ya cómo va fortaleciéndose América Latina como una potencia mundial. América Latina es una región muy rica en recursos estratégicos y justamente estos mecanismos de cooperación están ayudando a fortalecer no solamente el desarrollo interno de la región, sino también sus relaciones a nivel internacional y la diversificación de esas relaciones. Ya la influencia de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en América Latina se ha reducido de manera importante en los últimos años, pero aunque sigue en un nivel ya significativo, más aún América Latina ha estado estableciendo relaciones con otros países que están apoyando mucho en su crecimiento tecnológico y productivo. Los casos de Rusia, de China, tanto como con otros países y regiones como la región de África, pues están todos apoyando a América Latina a posicionarse a nivel mundial. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. La Casa Grande está en plena construcción. El saldo del año 2014 promete ser muy satisfactorio en cuanto a avances hacia la integración latinoamericana. Tras la cumbre BRICS-UNASUR, el anuncio de la promoción de una zona económica complementaria entre los países de ALBA, CARICOM, Mercosur y Petrocaribe y la iniciativa de cooperación entre los bancos de los BRICS y el Banco del Sur se plantean nuevos retos que permitirán estrechar aún más la interacción regional. Desde Ecuador, hogar de la nueva sede de UNASUR, se expresan así los puntos en los que coinciden los países integrantes del bloque. Queremos ver en qué temas enfocamos nuestro trabajo futuro. Para el Ecuador es muy importante el tema de recursos naturales, el tema de energía. Estamos finalizando el trabajo de creación de un centro de solución de controversias. Nos interesa mucho tener una conectividad internacional, por ejemplo, a través del Internet, entre los países de América del Sur, tener nuestra propia fibra óptica. Estas iniciativas, junto con el pasaporte único para todos los países integrantes de UNASUR, son temas que dominan la agenda de este organismo para el futuro inmediato. En opinión de su secretario general, lo que se está dando en estos momentos es un relanzamiento de UNASUR. Los futuros acercamientos y la consolidación de los distintos bloques regionales permitirán conservar y profundizar los logros que ya se han alcanzado hasta la fecha. En la última década se ha reducido el número de pobres en 70 millones. En la última década hemos crecido por encima del promedio mundial. En la última década hemos conseguido conjuntamente darle la vuelta a los efectos lamentables del modelo de los años 90 que generó 100 millones de pobres.
En este momento de auge de la unidad latinoamericana, también avanzan las relaciones de la región con Rusia y China. Estos polos mundiales han estado fortaleciendo la cooperación entre sí y con América del Sur. Mientras que la relación Rusia-Estados Unidos está pasando por una dura etapa debido a la presión que intenta ejercer Washington sobre Moscú a causa de los sucesos en Ucrania, los países suramericanos han demostrado en más de una ocasión su apoyo a Rusia. Los expertos subrayan el diferente carácter de las relaciones que Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro mantienen con Latinoamérica y prevén un buen desarrollo de estas últimas. Hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay una relación que no se va a poder cortar, más bien se va a alimentar más constantemente con la única finalidad de permitir una alternativa diferente a la presentada por el imperialismo norteamericano en todos los ámbitos de la política suramericana. La tendencia a salir del paraguas de Estados Unidos se hace cada vez más tangible en el mundo y empieza a pasar al sector financiero. La firma del acuerdo entre Rusia y China sobre los pagos en sus monedas respectivas, así como la desdolarización emprendida también en el continente latinoamericano, son muestras recientes de ello. En diciembre, Brasil y Uruguay empezaron a evitar el uso del dólar estadounidense en sus intercambios comerciales. La región latinoamericana está formada mayoritariamente por economías resistentes a la crisis que crecen de manera estable. Su potencial económico y de recursos es impresionante. 600 millones de habitantes y un mercado de consumo equivalente a más de 6.000 billones de dólares en el PIB de 2013. En tales circunstancias, no sería extraño que Washington se agarrase a la política de sanciones y presión para intentar frenar el acercamiento de los nuevos polos mundiales. Y para analizar más sobre lo que ha sido el crecimiento de la integración latinoamericana, vamos a hablar con Eduardo Lucita. Él es economista, también es analista internacional. Está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, ¿cómo están? Bueno, Eduardo, de antemano, ¿cómo analizas lo que ha sido el crecimiento de estos mecanismos de cooperación en la región, tanto como UNASUR, Mercosur, ALBA y CELAC? Bueno, son avances importantes. El Mercosur ya viene desde la época de los 80 y hay que decir que en sus orígenes era un proyecto de integración económica, política y social, pero con los años lo han transformado en un simple acuerdo aduanero, ¿no?, que ha quedado un poco cautivo de las grandes multinacionales, especialmente de la industria automotriz. Creo que de aquí al futuro hay que reformularlo. Ahora, los otros sí son avances en términos políticos significativos, especialmente la UNASUR y la CELAC. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que organismos latinoamericanos supranacionales no cuentan con la participación de Estados Unidos adentro, ¿no? O sea, es un dato muy importante. Esto hay que tener en cuenta que estamos en un marco que se pasó muy rápidamente de la bipolaridad a la unipolaridad de los años 90 a una multipolaridad, ¿no? Entonces, América Latina está aprovechando esta situación y creando organismos propios. Creo que un punto aparte merecería el ALBA-TCP, porque es el ALBA y los tratados de comercio entre los pueblos, que son sustancialmente diferenciados de los tratados de libre comercio que impulsa Estados Unidos, que en realidad son el ALCA fragmentado en acuerdos por países, pero Estados Unidos sigue sosteniendo la idea del libre comercio. Pero en el caso del ALBA es muy distinto, muestran que hay otra forma, no meramente comercial, no meramente monetarista, de vincularse entre los pueblos, entre las naciones. Ahora, Eduardo, ¿qué nivel de importancia tiene lo que han sido ya el establecimiento de relaciones más estrechas entre América Latina y países como Rusia y China? ¿Eso está ayudando con el crecimiento en general de la región? No, claro, esto es el dato importante de los últimos tiempos y más cuando hace 2 meses los BRIC desembarcaron en la América Latina, ¿no? El acuerdo de Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica, que es expresión de lo que comentaba antes, de este pasaje a la multipolaridad y cómo América Latina está aprovechando eso, ¿no? Especialmente en nuestro continente, en el sur, digamos, las relaciones con China y con Rusia que están avanzando muy rápidamente, ¿no? Especialmente con China toda la situación financiera aparece como un nuevo financista de último recurso, es en el caso de los swap que ha dado para Venezuela, que ha dado para Argentina, y en el caso de Rusia hay proyectos
en discusión y en avance, por ejemplo, en materia de energía nuclear, que no estoy seguro, pero me parece que también debe incluir a Brasil. Rusia es un gran proveedor de armas, hay que ver cómo se mueve eso en la región, con lo delicado que todo lo que tiene que ver con el armamento de guerra, con las sanciones económicas que Estados Unidos y Europa han colocado en Rusia por el asunto de la relación con Ucrania, ¿no? Entonces se abre para Rusia nuevos mercados, puede comprar alimentos manufacturados en nuestros países que son proveedores de esto y a precios económicos, ¿no? Eduardo, una última pregunta y viendo más hacia el futuro. ¿Cuál va a ser el enfoque principal de estos mecanismos de cooperación en la región una vez de ya haberlos consolidados? Bueno, esto es decisivo. Todo lo que se pueda decir es provisorio porque hay que recordar que estamos en una crisis mundial muy profunda donde el capitalismo no logra salir de esa crisis, ¿no? El epicentro de la crisis está en Europa, que ya lleva varios años y no logra salir del estancamiento y está al borde de la recesión. Incluso ahora ha decaído la actividad económica en Alemania. Hay que tener presente que Japón, luego de 10 años de estancamiento, esta semana se conoció que ha entrado nuevamente en recesión y que la recuperación económica en Estados Unidos es muy suave todavía. Por otro lado, hay una desaceleración de la economía china, y también están muy afectados por la crisis mundial Brasil y la India. Por lo tanto, los BRIC ya no están tirando tanto de la economía mundial, del desarrollo. Así que eso estamos por verse. Los organismos creados son útiles. El problema es que tienen que desarrollarse sobre una base material que favorezca este desarrollo, y hay que ver qué es lo que pasa de aquí en los próximos años. Lo que no da la sensación de que la crisis mundial se vaya a resolver muy rápidamente por ahora, ¿no? Y bueno, sin duda América Latina es una región muy cambiada, incluso de como era hace una década. Y vamos a seguir ya el desarrollo de todos estos diferentes acontecimientos. Agradecemos mucho la participación de Eduardo Lucita con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Bueno, muchas gracias, Eva. Hasta la próxima. Y sin duda, América Latina hoy es otro, gracias a lo que ha sido justamente la integración y cooperación regional. Nuevos organismos como UNASUR, ALBA y CELAC y otros que han sido fortalecidos como el Mercosur están ayudando con el crecimiento y el desarrollo a nivel regional y también están impulsando a América Latina como una potencia mundial. Contaminación de aire y de agua potable, producción de terremotos, enfermedades, destrucción ambiental. Estas son algunas de las consecuencias que produce el método de extracción de gas natural conocido como el fracking. La fracturación hidráulica puede llevar a consecuencias aún más catastróficas, según científicos estadounidenses. Pero no obstante, esta técnica se ha convertido rápidamente en la preferida por las petroleras estadounidenses. También ha sido avalado por el gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Barack Obama. Y según estiman, dentro de poco el fracking puede producir a cerca de 70% del gas natural de Estados Unidos. Ahora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado lo que son las graves consecuencias y daños ambientales e humanos que produce el fracking, pero también ha denunciado que hay motivos políticos detrás de su uso. Según el presidente venezolano, Estados Unidos está intentando inundar el mercado petrolero a nivel mundial para impulsar una baja en el precio petrolero y de esa manera afectar a los países productores de petróleo como Rusia y Venezuela. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. La extracción de hidrocarburos a toda costa ha sido una de las principales tendencias en Estados Unidos en los últimos años. Y la técnica de la fracturación hidráulica o fracking ha sido la locomotora en este sector. Los ecologistas tocan la alarma y advierten de catastróficas consecuencias. Sin embargo, el método ha experimentado un fuerte auge y ha alterado drásticamente el panorama petrolero global. La revolución del esquisto ha permitido al país norteamericano incrementar su producción total en más de un 30%. Han llegado a unos 9 millones de barriles diarios y así han inundado el mercado. Estados Unidos, por razones geopolíticas también, quiere lograr una independencia total del suministro de afuera. Esto es
una transición importante que ha cambiado la forma del mercado petrolero por un lapso importante, y en él podrán competir los que puedan trabajar a bajos precios. Y ahí está hasta ahora el shale oil en ese nivel, y Arabia Saudita puede aguantar bastante más. El presidente de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras probadas, considera que Estados Unidos usa la técnica del fracking para derribar los precios y así golpear a Venezuela, Rusia e Irán, exportadores de oro negro, entre otros. Están contaminando ríos, manantiales, aguas subterráneas, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente enferma hay en los Estados Unidos ahora por estas técnicas de fracking? Que le ha permitido acceder a una buena cantidad de petróleo en los Estados Unidos para inundar el mercado y crear este efecto circunstancial de baja de los precios. Pero tiene un objetivo geopolítico: golpear a Rusia. Desde junio del 2014, los precios del petróleo han disminuido en un 30%, una bajada sin precedentes. Sin embargo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha decidido no reducir su cuota de producción. La medida, se asegura, busca mantener el balance en el mercado. Cuando los precios se declinan, eso no significa que tenemos que urgentemente tomar acciones. Debemos esperar para ver cómo reacciona el mercado. El mercado, por su parte, reaccionó con un nuevo declive de los precios. Ante este escenario, algunos expertos creen que la decisión de la OPEP fue adoptada bajo presión de Arabia Saudita y en beneficio de varios importadores de combustible. Ahí hay un juego muy terrible, macabro, por parte de Arabia Saudita, quien ha reducido en varios puntos su precio de crudo, de barril, ya que ellos producen una cantidad estimada diaria de 11 millones de barriles. ¿Quiénes se están beneficiando? Israel, Turquía, un país euroasiático. ¿Quién sigue sobre ese juego? Japón, los grandes consumidores de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, que consumen más de 20 millones de barriles de petróleo, y que le conviene que un precio del crudo internacionalmente retroceda o logre arrodillarse seguramente por debajo de $60 el barril. Por otra parte, algunas hipótesis sostienen que la estrategia de Arabia Saudita es eliminar la competencia y hacer que el crudo de esquisto de Estados Unidos no sea rentable. Mientras, el país norteamericano sigue extrayendo hidrocarburos atrapados entre rocas pese a las protestas de los defensores del medio ambiente, y se hace evidente que no quiere detener la euforia del esquisto, aunque el exceso de combustible norteamericano dañe a otros jugadores en el tablero del mercado del petróleo. Ahora, para profundizar y conversar más sobre lo que han sido las denuncias del presidente venezolano Nicolás Maduro frente al fracking y su uso por parte de las petroleras estadounidenses, vamos a conversar con Fernando Travieso. Él es experto petrolero y está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Fernando, por estar detrás de la noticia. Hola, Eva, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Fernando, en primer lugar, ¿por qué crees que Estados Unidos está ampliando el uso del fracking? ¿Cuáles son las principales consecuencias del uso de este método? Sí, bueno, es un método que se emplea para la producción de un hidrocarburo llamado petróleo de esquisto. Cuando decimos que es un hidrocarburo es porque es de inferior calidad que el petróleo, y los propios organismos norteamericanos de clasificación, como el American Petroleum Institute, no lo clasifica como petróleo. Y también ese método permite la obtención de gas, el gas de esquisto. Y la idea, lo que busca Estados Unidos, es tratar de reducir en la mayor medida posible su nivel de importaciones. Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles diarios de petróleo, y con el aumento en la producción de esquisto mediante fractura hidráulica o fracking, se ha llegado a casi 9 millones de barriles diarios, lo que ha reducido su nivel de importaciones y ha afectado enormemente el mercado petrolero. Fernando, ¿el fracking podría reemplazar el uso de otros métodos de extracción de petróleo y gas a pesar de los daños que causa a nivel ambiental y humano? Es que el fracking o fractura hidráulica es un método que se emplea ante el agotamiento del petróleo. Acaba de salir información fidedigna de la OPEP, donde se habla que fuera de los países de la OPEP, por cada 15 barriles que se producen, solo se repone uno. Imagínate, entre el 2003 y el 2013 se han producido y vendido 161.800 millones de barriles,
y solo se han descubierto 11.200 millones. Entonces hay un agotamiento en las reservas de petróleo de las grandes compañías. Como se está agotando el petróleo, tienen que recurrir a sustancias diferentes al petróleo que necesitan métodos diferentes. Entonces el mundo va al fracking, Estados Unidos va al fracking, a la fractura hidráulica, porque se está quedando sin reservas de petróleo. Si tuviesen reservas de petróleo, no emplearían este método. Fernando, ¿de qué manera el fracking puede afectar el mercado del petróleo a nivel mundial? ¿Ha sido responsable hasta el momento por la baja en el precio del petróleo? Ha tenido una incidencia muy importante porque ha contribuido a una sobreoferta. El mundo consume entre 91 y 92 millones de barriles diarios de petróleo. Hay un equilibrio entre la oferta y la demanda que ha sido roto por la incorporación al mercado de casi entre 3 y 4 millones de barriles diarios del mal llamado petróleo de esquisto. Eso ha hecho que baje el precio del hidrocarburo líquido, que baje el precio al cual se cotiza el barril del petróleo, y por otras razones, como el hecho de que la OPEP ha mantenido hasta el día de hoy sus niveles de producción, no ha recortado producción, no ha tomado esa decisión. Una última pregunta, Fernando, específicamente haciendo referencia a las denuncias del presidente Nicolás Maduro. ¿Crees que es cierto que hay motivos políticos detrás del uso y tal vez la ampliación del uso del fracking? ¿Crees que esto forma parte de una guerra económica de Estados Unidos contra países petroleros? Estamos reviviendo cosas, métodos que ya se han empleado contra Rusia en el pasado. Entonces, el derrumbe en el precio del petróleo busca perjudicar a una superpotencia, como en este caso es Rusia, que está haciendo un muy sano contrabalance a la hegemonía estadounidense. Y además, el precio bajo en el barril del petróleo permite que las operaciones militares directas y encubiertas en el Medio Oriente, que tienen por finalidad controlar las reservas de petróleo de los Estados miembros de la OPEP que están en esta zona, y también se pudiera decir de lo que acontece aquí en Venezuela, se desarrollen sin que signifique un aumento en el precio de la gasolina y de derivados como combustible para calefacción en la población estadounidense y en la población europea. Es decir, la población de estos países apoya o en el peor de los casos no interfiere con lo que están haciendo sus gobiernos, destrozando países en el Medio Oriente para controlar sus reservas petroleras. Bueno, es un tema de mucha importancia por la gravedad de sus consecuencias y agradecemos muchísimo el análisis y la participación de Fernando Travieso con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. No, gracias a ti, Eva, y aquí estamos a la orden cuando nos quieras entrevistar. Y miles de personas reclaman por las graves consecuencias del fracking a nivel mundial cada año. La producción de terremotos pone en peligro al planeta, tanto como la contaminación del agua potable amenaza a la humanidad. De nuevo, una industria genera millones de dólares en ganancia, así a través del daño causado al planeta y también el sufrimiento de millones de personas inocentes. Cero ética, cero moral. Después de perder miles de vidas en una guerra en contra de los nazis, los servicios de inteligencia de Estados Unidos terminaron contratando a un gran grupo de estos oficiales que estaban al servicio de Hitler para servir como espías durante la Guerra Fría. Y según documentos desclasificados del gobierno estadounidense, la CIA, el FBI y los otros servicios de inteligencia estadounidense habían contratado un mínimo de 1,000 nazis para servir como espías y también informantes en contra de la Unión Soviética. Ahora, en algunos casos ya eran personas que habían sido calificados como criminales de guerra, pero eso no impidió su contratación por parte de los servicios estadounidenses. Y en un caso en particular, en 1980, el propio Departamento de Justicia estaba realizando una investigación en contra de un grupo de nazis que pensaban que estaban en Estados Unidos. Y el FBI, que es un buró que está por debajo del Departamento de Justicia, pues escondió la información sobre la presencia
de estos nazis en Estados Unidos justamente para protegerlos, porque estaban funcionando como espías e informantes para esa agencia de inteligencia. Esto evidencia que para el gobierno de Estados Unidos en general era más importante utilizar a estos nazis a su propio servicio para servir a su agenda que ponerlos a enfrentar justicia por sus atrocidades. Vamos a escuchar un comentario sobre este asunto. No importaba que Hitler asesinó 6 millones de judíos, igual a Estados Unidos no le importó que cayeron 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial y también 4 millones de vietnamíes, de personas de Vietnam, cayeron en la guerra de Vietnam. O sea, Estados Unidos se nota por la historia que la vida humana no les importa a menos que, o sea, algo que más importa es la política en pro del imperio de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos no le importaba a estos criminales de guerra que eran nazis, que habían cometido los peores crímenes que se pueden imaginar, unos directamente, otros indirectamente, pero todos confabulados en el régimen nazi. Y se nota que los principios que dice que Estados Unidos está a favor de estos principios, como la democracia, la libertad, los derechos humanos, no tienen nada que ver con la prioridad que es avanzar como un imperio a nivel mundial. Y en algunos casos, según los documentos desclasificados, los servicios de inteligencia estadounidenses estaban entrenando a los oficiales nazis en guerra paramilitar para una posible invasión a la Unión Soviética. En otros casos, los habían enviado a Europa como espías e informantes. Sin duda ninguna, esto demuestra el doble discurso y la hipocresía de Estados Unidos. Y frente a los intentos de debilitar y destruir, hay esfuerzos soberanos de cooperación y de solidaridad. Y nosotros, como siempre, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Mientras tanto, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Forzar una baja en el precio del petróleo para debilitar a países petroleros como Rusia y Venezuela. El fracking es una técnica muy criticada por ambientalistas por los graves daños causados a la tierra y sus efectos contaminantes en los sistemas de agua potable. El gobierno de Obama ha promovido el uso del fracking para aumentar la producción de gas natural y petróleo en Estados Unidos. Sin moral ni ética, la inteligencia estadounidense contrató a nazis después de la Segunda Guerra Mundial para realizar acciones de espionaje contra la Unión Soviética. Según documentos desclasificados del gobierno estadounidense, un mínimo de 1,000 nazis fueron empleados por agencias estadounidenses como espías durante la Guerra Fría. Unos de ellos habían sido hasta calificados como criminales de guerra, pero eso no impidió a los servicios de Estados Unidos de contratarlos. Sigue creciendo y consolidándose la integración y cooperación latinoamericana. La inauguración de la sede de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Ecuador, tanto como el avance de mecanismos de cooperación como ALBA, Mercosur y CELAC, pues evidencian ya cómo va fortaleciéndose América Latina como una potencia mundial. América Latina es una región muy rica en recursos estratégicos y justamente estos mecanismos de cooperación están ayudando a fortalecer no solamente el desarrollo interno de la región, sino también sus relaciones a nivel internacional y la diversificación de Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos.
América Latina sigue fortaleciendo su unión y soberanía. La integración latinoamericana continúa consolidándose a través de organismos regionales como UNASUR, ALBA y Mercosur. Mientras tanto, la región ha ampliado sus relaciones con China y Rusia, diversificando sus opciones comerciales, tecnológicas y productivas. La influencia de Estados Unidos en América Latina ha disminuido y la región, rica en recursos estratégicos, se convierte en una potencia mundial. El controversial método de extracción de gas en Estados Unidos, conocido como fracking, ha sido denunciado como una manera de